Carlos. A ver, mi alumno aplicado. A ver, pues, listo. Em, Ayúdame a la retroalimentación, por favor. Dios mío, esto enloqueció. a ver qué me acuerdo, profe. Hemos visto todo el tema de derecho internacional humanitario, derecho internacional de los derechos humanos, sus definiciones. Em, la clase anterior, profe, la verdad no me da una pista, la verdad no recuerdo bien. Listo. Rápido, vamos a retroalimentar lo que hemos visto de DIH rapidísimo. Recuerde que nos ubicamos y yo siempre me voy hacia atrás de donde nace el tema del DIH. Ubicamos por qué estudiar esto. Nos fuimos a la batalla de Solferino. Hablamos de Henry Dunant como precursor de ese derecho internacional humanitario que nace en Ginebra, cuando allá en el año de 1859, después de la batalla de Solferino, se ve la necesidad de que se generara el primer instrumento para que dejara esto de ser consuetudinario y pasara a ser algo convencional. Igualmente hablamos de otras situaciones como Sarajevo en el año de 1992. Hablamos de Ucrania también para el año 2022, como para justificar por qué se hace necesario estudiar derecho internacional humanitario. Porque con ustedes también veíamos que el marco jurídico eh, eh, lo tenemos claro. ¿Ustedes me están escuchando? Jóvenes. Sí, profe, claro que sí, sí, señora. Sí, es que no sé qué pasa aquí con esto. Bueno, espere porque ahora sí me perdí. Bueno, listo. Si cualquier cosa me dice. Ok. Nos dimos cuenta que es muy fácil o es muy claro de pronto para nosotros hablar en derechos humanos, porque es la concepción que tenemos dentro del tema del derecho penal. Y eso lo veíamos aún más claro cuando veíamos ese principio de proporcionalidad, ¿se acuerdan? Que decíamos que existe una diferencia entre la proporcionalidad en derechos humanos y la proporcionalidad en derecho internacional humanitario. Igualmente, vimos dentro de esto de qué es el jus ad bellum, que ustedes me ayudaban a definir el ad, era antes de, como ese conjunto de normas que definían legítimamente las razones por las cuales un Estado puede involucrarse en una guerra, centrándose en lo que es criterios de guerra justa, y el jus in bellum, que era ya ese conjunto de normas aplicadas en los conflictos armados, ¿sí? Y que cuando hablábamos de derecho internacional humanitario también íbamos a hablar o teníamos que estar muy familiarizados con términos como el derecho a la guerra o con términos también como el derecho internacional de los conflictos armados, ¿cierto? Pero pues lo íbamos siempre a asimilar con el hecho del jus in bellum. Igualmente hablábamos dentro de esta historia de que se jus ad bellum, íbamos a mirar la Carta de la Organización de Estados Americanos, donde me habla que existe una prohibición general del uso de la fuerza. Yo aquí hoy yo no me voy a detener, porque esto ya lo hemos visto, sino que como no nos veíamos hacía como 15 días, pues nos toca estar refrescando el conocimiento y que la Carta de las Naciones Unidas en sí nos decía que nos tenemos todos que querer, que en la carta los miembros de de esta organización, o sea, de la ONU, en todas esas relaciones internacionales, pues debían abstenerse de recurrir al uso de la fuerza o de la amenaza contra la integridad de un territorio o la independencia política de cualquier Estado, en cualquier forma que fuera incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, pero que la misma Carta le generaba unas excepciones a los estados para que pudieran hacer uso de la fuerza legítima y que esas excepciones eran, por ejemplo, cuando existían operaciones bajo el control o la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, asimismo cuando hablábamos de temas de legítima defensa, recuerden que estamos hablando, no me vayan ahora, legítima defensa en el Código Penal, no, legítima defensa a la luz de la Carta de las Naciones Unidas como excepción, una legítima defensa individual o colectiva porque la misma Carta de la Organización de la Organización de Naciones Unidas pues la contempla en el artículo 51 y asimismo pues guerras de liberación e independencia frente a ese derecho que tienen los pueblos a esa libre determinación.
y que ya hablando del ius in bellum, lo veíamos dentro del concepto, como lo traía el Comité Internacional de la Cruz Roja, como un conjunto de normas destinados a mitigar por razones humanitarias los efectos de los conflictos armados, protegiendo a las personas que no participaban o que dejaban de participar en esos conflictos o en las hostilidades, y limitando el empleo de medios y métodos de guerra. Me acuerdo que siempre he sido como muy enfática en decirles que el derecho internacional humanitario no prohíbe como tal el, la guerra o los conflictos, sino que lo que busca el derecho internacional humanitario, y les decía, ojo con esos verbos, es limitar, es proteger, es distinguir, pero más allá de que digas que no se puede hacer la guerra o no pueden existir los conflictos armados, es como esto es excepcional, ¿sí? En el momento en que estén dentro de un conflicto armado, ya sea de carácter internacional o no internacional, pues tienen que acudir a este conjunto de normas. Me acuerdo que también decíamos cuál era la diferencia de hablar en por qué se violaban los derechos y por qué se infringía o por qué se violaban los derechos humanos y por qué se infringía el derecho internacional humanitario. Y ustedes mismos me ayudaban ahí como a entender esto en el sentido de que los derechos humanos son inherentes, nadie me los tiene que reconocer, o sea, no tienen por qué estar positivizados, escritos, sino que esos derechos humanos son propios míos por el hecho de ser humano, mientras que el DIH sí habla que es un conjunto de normas y lo que se infringe, pues, que son pues, las normas, las leyes. Entonces, por eso existía esa gran diferencia también. ¿Vamos bien, muchachos, en la retroalimentación? Sí, profe, muy bien. Sí, profe. Yo soy la que no estoy bien porque no los estoy viendo. Pere, algo pasó aquí en esto, algo hice. Yo sé que algo hice, pere. Si me salgo, peren, me vuelven a esperar, pere. Ah. Ahora sí, ya los... ¿Me oye? Sí, profe, la dejamos de escuchar un minutico, pero ya la escuchamos. ¿Verdad? No, este tema no es desconocido, porque sobre esto Sí, es lo que hemos trabajado. Pregunta, me hacen profe. falta dos compañeras de ustedes, las dos niñas. ¿Saben algo de ellas? No, señora. No, profe. Listo. Bueno, Profe, quería apuntarle ahí que en el tema de, recuerdo que en el tema del uso indiscriminado de la fuerza, se habló también del caso Santo Domingo así es. en Hablábamos clase que anterior. había sido un referente, ¿te acuerdas que decíamos que para Colombia el caso de Santo Domingo había sido un referente desde el punto de vista del uso de la fuerza en los marcos del derecho internacional humanitario también como tal, y cómo ahí, esto de pronto lo traigo a colación ahora, como en este caso Santo Domingo veíamos que a pesar de que quien emitía la sentencia era, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano neto de naturaleza en derechos humanos, pues empieza también a generar, ajá, los drones entre Rusia y Ucrania también, que era un tema en derechos humanos. También veíamos cómo ese mismo organismo, bajo el principio pro domino pro persona, pues se mete a hablar dentro del tema del conflicto y empieza a analizar, dice, no condeno al Estado en DIH porque no es mi naturaleza, pero sí puedo empezar a interpretar las normas por principio de interpretación. Y empieza a hablarnos ya de conflicto armado, a hablar del artículo tercero común a los 4 convenios de Ginebra, a decirnos qué pasa con el principio de distinción. Entonces se vuelve un caso hito para nosotros también por el tema del bombardeo. Y la tocábamos también porque fue cuando hablábamos del tema del objetivo militar, ¿sí? Que para poder hablar de daños incidentales o daños colaterales, pues teníamos que mirar también que tenían que ser planeados. Y se acuerdan que hablábamos del tema del planeamiento, que era necesario realizar un planeamiento antes y que en ese planeamiento era donde se tomaba la determinación qué tipo de medios, qué tipo de métodos se iban a utilizar. Entonces, muy bien. Igualmente aquí, como lo coloca
Gustavo, creo que también se tocó el tema de los drones entre Rusia y Ucrania. Creo que yo les hacía una pregunta ese día que ustedes em, me decían, yo les preguntaba, ¿por qué Rusia no le, todos pensamos que Rusia le iba a ganar a Ucrania ahí mismo? ¿Se acuerdan que era la pregunta? Y ustedes me decían, Sí, no, que el señora, apoyo, sí. que hablábamos del apoyo internacional, que no sé qué. Y yo les decía, claro, eso todo está muy bien y todo está perfecto. Pero recuerden también que es que Rusia nunca pensó que Ucrania fuera tan fuerte en el tema de sistemas no tripulados, ¿sí? En el tema de drones. Entonces, cuando ya Ucrania sale y con este tema de drones, que ahí era donde hablábamos también, lo difícil que le queda al derecho internacional humanitario, todos los días regular, todos los días regular, porque cada vez que regula, entonces hablábamos de drones, pero ya están saliendo el tema de antidrones también. ¿Se acuerdan? Entonces, cómo las mismas, y por qué tocábamos esto, porque dentro de la historia veíamos cómo la Primera y la Segunda Guerra Mundial van muy alineados a la existencia de los convenios de Ginebra, que dijimos que eran 4 convenios de Ginebra y 3 protocolos adicionales, que siempre hablamos de 2 protocolos, protocolo 1, conflicto armado de carácter internacional, y el protocolo 2, conflicto armado de carácter no internacional. Y que hablábamos de un artículo tercero común, pero que en el año 2005, ¿se acuerdan que yo les conté que el Comité Internacional de la Cruz Roja se ve en la necesidad de crear otro protocolo, que es ese protocolo que va ligado al tema del uso de los emblemas como signo distintivo, y acuden como tal a lo que es al cristal rojo, ¿sí? Porque se da cuenta que, digamos, con ese cristal rojo no afecta a ningún estado y pueden ellos generar y seguir cumpliendo con ese principio de neutralidad, perdón, que tanto o que se busca como tal se garantice en el contexto del derecho internacional humanitario y de la función que cumple el Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces, mire, vamos muy bien, no están tan perdidos. Muy bien. Hablamos dentro del tema de Liuzán Bellum rápido, que existía un derecho de Ginebra, ¿se acuerdan? Un derecho de La Haya y un derecho de Nueva York. Que el derecho de Ginebra como tal nos hablaba de la protección de personas y bienes, de los convenios de Ginebra y de los protocolos. Que cuando hablábamos del derecho de La Haya, también lo llamábamos el derecho de la conducción de las hostilidades, que hablábamos de un tema ahí en La Haya de leyes y costumbres de la guerra terrestre, aérea y marítima, y que también ahí ubicábamos lo que era la limitación del empleo de medios y métodos para hacer la guerra. Y que el derecho de Nueva York buscaba como tal, o se genera dentro de la rama del derecho internacional humanitario, buscando perseguir a criminales de guerra, sancionar a infractores del DIH y también generar temas frente a tribunales, a ese tema que había de tribunales ad hoc, Tokio, que ahí fue cuando les dije que los invitaba a ver a Hotel Ruanda, ¿se acuerdan? Lo que ha pasado en Hotel Ruanda, para llegar a lo que hoy conocemos como Corte Penal Internacional. Entonces, hasta ahí veo que no estamos tan perdidos, vimos los ámbitos de aplicación del derecho internacional humanitario, el ámbito temporal, desde cuándo inicia, cuándo termina, el ámbito geográfico, cuando estamos en conflicto armado, el ámbito de aplicación personal, ¿sí? Hablábamos de la estructura del mando del grupo armado, hablábamos de la capacidad de llevar a cabo operaciones hostiles y sostenidas, esa capacidad logística de ese grupo como tal, y ese sistema de control disciplinario también que debe tener el grupo a la luz del derecho internacional humanitario. Bueno, ¿qué más hablamos? Bueno, ¿se acuerdan lo de los principios? ¿Me pueden ayudar, porfa? ¿No están? ¿Se fueron? ¿Me quedé solita otra vez? No, no, Uy, señora, no, la yo no estamos me acuerdo. escuchando. Listo. Principio de Creo necesidad. ¿Se creo que, acuerdan de la profe, necesidad? creo que uno es el de distinción. Listo. Vamos bien. Principio de distinción en DIH. ¿Qué significa, Carlos, el principio de distinción? Lo tengo presente es por el tema, cuando hablamos de conflicto armado interno, que es Sí. para distinguir entre combatientes y civiles. Perfecto. El principio de distinción, recuerde que los dice es que las partes de conflicto deben distinguir en todo momento entre persona civil y combatiente.
no es más, recuerden. Y les decía yo que cuando una persona que es combatiente deja las armas o manifiesta su voluntad de dejar las armas o queda herido, ¿sí? Inmediatamente pasa a ser persona protegida. O sea, deja de ser combatiente. Entonces tengo que ser muy cuidadoso con el principio de distinción. Hablamos también del principio de proporcionalidad, recuerden, la diferencia entre el principio de proporcionalidad en derechos humanos y el principio de proporcionalidad en DIH, que cuando hablamos del principio de proporcionalidad en derechos humanos, ¿sí? Le hacemos como una semejanza a esa equivalencia que debe existir entre la agresión y la forma de defensa, ¿sí? Digámoslo así, que lo decíamos en derechos humanos, pero que cuando hablábamos en derecho internacional humanitario, pues nos cambiaba un poquito, porque cuando hablábamos del principio de proporcionalidad a la luz del derecho internacional humanitario, aquí hablamos es que toda acción militar pues no debe causar ni víctimas ni daños que sean excesivos en relación con la ventaja militar directa, concreta y prevista. Y hasta ustedes me decían, ok, ya entendimos porque pensaba uno que era lo mismo. Y yo les daba el caso que ahí no podía uno decir, no, es que estaba dormida el integrante del grupo armado organizado, o no decir, ay, no, es que lo atacaron con una bomba y ellos estaban por tierra, debieron porque fue desproporcional. Si yo lo miro a la luz de derechos humanos, pues obvio va a ser desproporcional, ¿sí? Porque estaríamos hablando de que yo les decía que ahí es como el ojo por ojo, diente por diente. Pero a la luz empezando que a la luz de derechos humanos, yo no puedo hacer un bombardeo. No lo puedo hacer. Tengo que hacerlo a la luz del derecho internacional humanitario, con las normas del derecho internacional humanitario como ley especial. O sea que lo hago, jóvenes, como lo hablábamos ese día, como ley especial dentro de un planeamiento, dentro de un marco de un conflicto armado. Hasta ahí, sencillo. Y ahí era donde mirábamos y decíamos, oiga, espere, esa proporcionalidad yo no lo puedo ver en el empleo, digamos, de esa arma frente a la agresión, sino también es mirar como tal cuál es la ventaja militar que yo voy a obtener de esa acción militar y que cause los menores daños o que los daños que se causen no sean excesivos frente a esa ventaja militar. ¿Sí se acuerdan que hablamos de eso también? Carlos. Sí, sí, señora, sí, profe. Sí, Listo. sí. Y también no sé si ahí aplique también, profe, lo del principio de precaución, Claro, que, el principio que de precaución en el ataque, que se iba muy ligado, ¿se acuerdan que los decíamos que todas las operaciones militares debemos realizarlas con cuidado, ¿se acuerdan? Con ese cuidado de preservar a la población civil, a las personas y a los bienes de carácter civil. Les decía yo, y ahí se aplica mucho el tema también de la limitación, ¿sí? Cuando venimos a esa misma definición del derecho internacional humanitario. Entonces, ahí muy bien, Carlos, lo decías tú muy bien ahora, excelente. Claro, precaución en el ataque no es no atacar, es que yo debo realizarlas con el cuidado necesario para preservar ¿a quién? Pues a la población civil, porque ellos no están participando, no son participantes directos de las hostilidades, de los conflictos como tal. Ellos se vuelven personas protegidas a la luz del derecho internacional humanitario y a los bienes también. Y se acuerda que hablábamos ahí, lo relacionábamos con el tema del Estatuto de Roma de la Corte, perdóneme, con el tema del Estatuto de Prisioneros de Guerra, que por eso era tan fuerte el tema a la luz del derecho de Ginebra cuando hablábamos de Estatuto de Prisioneros de Guerra. ¿Por qué? Porque no es solamente tenerlos en un lugar, sino que ese lugar tiene que estar debidamente demarcado, porque al estar debidamente demarcado, el otro estado no lo puede atacar. Así hayan prisioneros de guerra ahí, se me vuelve este lugar, se me vuelve un bien protegido, deja de ser un objetivo militar, porque las personas que están ahí, ¿sí? Así sean soldados, pues ya entran a tener una protección por ser prisioneros de guerra, ¿sí? O sea, ya ahí se maneja un tema totalmente diferente, pero no es que tenemos allá prisioneros de guerra aquí al lado, ahí en Panamá, donde está
ahora la profe tenemos unos prisioneros de guerra porque Colombia está peleando con Panamá dentro de un conflicto. Ah, entonces como hay unos prisioneros de guerra, entonces ilimitados, pues, bombardeemos y hagamos lo que tengamos que hacer. Y ahí es donde está la precaución en el ataque. ¿Se acuerdan que hablábamos también del principio de no reciprocidad, jóvenes? Y que cuando hablábamos del principio de no reciprocidad, yo les decía que las fuerzas militares no pueden argumentar el incumplimiento a las normas del derecho internacional humanitario, alegando la falta de cumplimiento por parte de los grupos armados organizados o las agrupaciones armadas ilegales. Nosotros no podemos decir, o esas fuerzas reconocidas o esos agentes estatales, no pueden decir, no, es que como los grupos armados ilegales nos están tirando ahorita mismo drones eh, que están, que no cumplen con nada, pero resulta que esos drones con eso están lanzando también, no sé, ¿cómo se llama esto? ¿Cuántos eran cuando se hablaban de los tatucos? Pero resulta que ahora con los drones en ese lanzamiento, pues están también generando daño. Entonces ellos lo están haciendo, entonces nosotros también lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque sí, porque ellos lo están haciendo. Pues ahí se aplica muy claro el principio de no reciprocidad. ¿Y se acuerdan del otro principio que era el principio de humanidad? Que dábamos el ejemplo hasta de los enfermeros de combate, de qué difícil es cuando está un hombre eh, herido, pero también hay un hombre de un grupo armado organizado herido. ¿Ahí qué tenemos que hacer? Que tendremos que entrar a justificar por qué se atiende primero el uno o se murió el otro, porque es que por principio de humanidad yo no puedo decir, no, es que como el otro es de un grupo armado organizado del otro lado, o sea, esos son ilegales, esos están por allá, entonces yo lo voy a dejar morir porque fue el mío el soldado. No, espérese, hay que hacer una valoración, ¿sí? Porque recuerden que las normas del derecho internacional humanitario en sí lo que genera y lo que busca es humanizar los conflictos, no más. O sea, que le metamos que limita el uso de medios y métodos, sí, pero lo que busca es que humanizar los conflictos armados. ¿Listos? Igualmente recuerden que hablábamos que habían unos medios prohibidos, que cuando hablábamos de medios y métodos de guerra como tal, yo les decía, en los conflictos armados nada es ilimitado. Y hablábamos ahí también cuando hablamos de Ucrania y Rusia, yo les decía, yo no puedo que porque tenemos un conflicto entre Ucrania y Rusia, entonces va a coger el uno y lo que está pasando, que bombardean hasta los hospitales, están matando niñas, niños, mujeres, bueno, a todo el mundo. No, porque es que estoy en el conflicto. Todo tiene que ser limitado, ¿cierto? Y que lo que busca estos medios y métodos como tal es prohibir armas ideadas para causar sufrimientos innecesarios, daños superfluos y efectos indiscriminados. Y hablábamos ahí rápido, me acuerdo mucho, medios prohibidos, municiones en racimo, minas antipersonas, venenos, armas biológicas, armas químicas, el tema de balas expansivas, y esos son los medios prohibidos. Y los métodos prohibidos, uso indebido de emblemas, no dar cuartel, atacar a personas fuera de combate, atacar durante su descenso a personas que se hayan lanzado de una aeronave que esté en peligro, de destruir o confiscar bienes del adversario, hacer pillaje. Recuerden que el pillaje es aquellas épocas de bárbaras naciones, lo que se hacía en el mar como tal, afectar bienes indispensables para la supervivencia de la población civil y pues hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra. ¿Listo? Hasta ahí lo vimos, hablamos, ¿se acuerdan que hablamos de la cláusula de Martens también? No me digan que no se acuerdan. Creo que Carlos me colaboró ese día también. Sí, ¿Sí se profe, acuerdan? pero sí, me suena el nombre de la cláusula de Martens. Listo. Cuando hablábamos de la Eh, cláusula de Martens, ¿qué te logras acordar? A ver. Sí, profe. ¿Sí te acuerdas? ¿Me ayudan, porfa? Sí, profe, claro que sí. Nosotros hablamos sobre esa cláusula de Martens que dice que en los casos no cubiertos por normas específicas, digamos lo que estas personas siguen protegidas por los principios del derecho internacional, Así es. eh, digamos lo que son los usos de las naciones civilizadas, las leyes de humanidad y los dictados de la conciencia pública.
Entonces, sí fue eso Así lo es, que hablamos sobre eso. así es. Sí, Que era profe, eso fue. y ahí fue cuando dijimos que era muy difícil, ¿se acuerdan que era muy difícil? O sea, que qué rico fuera que las pudiéramos alinear todos los días las normas como tal del derecho internacional humanitario, pero pues que teníamos que ser conscientes que también era un tema completamente, digámoslo así, difícil y por eso se acudía a la cláusula de Martens, que el hecho que dijéramos que no estaba taxativamente, digamos, como decimos los abogados, taxativamente señalado en la ley, pues no quería decir que no existía o no se debían acoger a esas disposiciones como muy bien lo dices tú, reglamentarias, adoptadas por costumbre de la ley, por derecho internacional y esa parte tan bonita que dijiste de los usos establecidos por las naciones civilizadas. Muy bien, o sea que vamos bien, no nos hemos perdido, muy bien. Vamos a seguir acá. Ya creo que eso lo hablamos. Quedamos en el tema del derecho internacional consuetudinario. ¿Se acuerdan también? ¿Listo? Y frente al tema del derecho internacional consuetudinario, hablamos algo de las fuentes del derecho internacional público. Creo que ahí también avanzamos ese día diciendo que al igual que esos marcos o lo que nosotros tenemos en nuestras normas, cuando nos hablan del derecho, de esas fuentes formales, pues el derecho internacional humanitario también pues tiene su origen en prácticas militares consuetudinarias, o sea, que vienen en la repetición dentro de la conducta y que se desarrollan con el tiempo y en todo pues a nivel de los diferentes continentes. Y hablábamos también de eso que se conocía o se conoce dentro de esta parte del desarrollo de las prácticas militares como el concepto del honor del soldado. ¿Cierto? Y de ahí es donde se ratifica o se ve la necesidad, a raíz, vuelvo acá a insistir, de lo que pasó con la batalla de Solferino, de que las normas dejaran de ser consuetudinarias y se volvieran convencionales. Pero que no podíamos apartarnos que existen unas fuentes del derecho internacional público como tal, eh, y que esto lo tiene también, donde las podemos ver mejor referenciadas en el artículo 38 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. ¿Mm? ¿Y por qué hablo de la Corte Penal Internacional? Porque cuando hablo de IH, recuerde que hablé del derecho de Nueva York, ¿cierto? Que en ese derecho de Nueva York lo que se busca es perseguir a estos grandes criminales para llegar a los tribunales ad hoc, pero para llegar a lo que hoy conocemos como la Corte Penal Internacional, que se apoya en ese instrumento que es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Entonces, en ese artículo 38, si la memoria no me falla, 37, 38, sí, del Estatuto de Roma, perdóneme, de la Corte Internacional de Justicia, no es Corte Penal Internacional, Corte Internacional de Justicia como tal, como dijo, porque la Corte Internacional de Justicia sí pertenece, cuando vimos la organización, a las Naciones Unidas, pues encontramos fuentes del derecho internacional público. ¿Y cuáles son esas fuentes? Convenciones internacionales, ya sean generales o especiales, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados, la costumbre internacional como prueba de una práctica general aceptada como derecho, los principios generales del derecho reconocidos por las partes civilizadas o las naciones civilizadas, pero también pues tenemos las decisiones judiciales y la doctrina de los juristas, que cuando lo mirábamos decíamos, mire que no están como tan apartados de lo que nosotros tenemos a nivel del Estado colombiano, o sea, o de esas definiciones que nos han enseñado dentro del tema del derecho. Igualmente, el derecho internacional consuetudinario, pues reviste una importancia fundamental en los conflictos armados contemporáneos porque llenan las lagunas del derecho convencional, ¿sí? ¿Y por dónde lo llena? Pues por donde hablábamos también de la cláusula de Marco, ¿sí? Y es vinculante para todos los estados y las partes que intervienen en los conflictos. Que aquí los invito también a que ustedes consulten. Hay un libro que se llama El Derecho Internacional Consuetudinario. Ahorita les paso el link como tal.
para que ustedes lo consulten. Y ahí pues vamos a verificar que existen aproximadamente 161 normas del derecho internacional constitucional que se constituyen el núcleo común de un derecho humanitario vinculante para todas las partes en conflicto. O sea, ahí en ese librito pues se destaca, es como si nos pusiéramos a escribir historias y vamos escribiendo una, tal, dos, o sea, no está en ninguna parte, pero se han visto de manera repetitiva dentro del derecho internacional humanitario consuetudinario. ¿Listo? Conflictos armados internacionales, jóvenes. Recuerden que yo les decía que existían 2 protocolos adicionales a los 4 convenios de Ginebra. Y estos protocolos adicionales nos llevan a un protocolo 1, que es un conflicto armado internacional, y un conflicto armado de carácter no internacional. Pregunta, Colombia, nuestro hermoso país, aquí mi país, ahorita digo yo, mi país vecino, Colombia tiene un conflicto armado internacional o no internacional. Creería que no internacional. ¿Qué dice Profe, qué Gustavo? pena. ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta? Colombia, el Estado colombiano, ¿sí? Tiene un conflicto armado, ¿cierto? ¿Ese conflicto armado es internacional o no internacional? Profe, pues yo en primer principio yo diría que no es internacional. ¿Por qué? Pues es un conflicto interno pues, que se ha mantenido durante años y pues después de digamos, la firma de paz con las FARC, pues surgieron estos otros grupos como las disidencias que siguen manteniendo, eh, digámoslo, el poder en esos territorios pues que actualmente tienen conflicto. Perfecto, Edwin, fácil. Cuando hablamos de un conflicto armado internacional, pues nos referimos a los conflictos que tenemos a nivel de 2 o más estados, o sea, lo que trasciende la frontera, ¿cierto? Y cuando Una hablamos pregunta, dime Jefferson, y llegado al caso, ¿estos grupos armados, si están siendo financiados internacionalmente, no aplicaría? no porque el internacional así lo define entre estados, ¿sí? Un estado con otro estado. Tendría que este grupo que está, digámoslo así, financiado por este estado, pero si está en territorio de nosotros como tal, no, y no está impactando el otro estado, es un conflicto armado no internacional, porque ahí viene que es un conflicto armado no internacional. Entonces, el conflicto armado no internacional se libra entre estados y grupos no gubernamentales, ¿sí? O entre estos grupos únicamente, ¿sí? Estos grupos pueden ser, ojo acá, estos grupos pueden ser grupo armado organizado entre ellos mismos, que era el ejemplo, ¿se acuerda que yo les decía lo que tenemos ahora, que están peleando aquí los de las FARC con el ELN, ¿cierto? Entre ellos. Pero dentro del territorio colombiano, dentro del conflicto armado. Ah, pero cuando decimos que el conflicto armado no internacional entre el Estado y un grupo armado organizado ilegal es el Estado representado por sus agentes estatales, que ustedes los van a ver desde el artículo, de cuando nos habla del 217, Colombia tendrá, aquí, ahí tenemos lo que es organizados del Estado y lo que es como tal grupos armados organizados de manera ilegal. Ah, que sean financiados y esto, perfecto. Pero desde que no haya, digámoslo así, una excepción que lo veíamos al uso de la fuerza, que la podríamos hacer, que nos haga este Estado a este Estado, no podríamos considerarlo conflicto armado de carácter internacional. Ya podríamos hablar de delitos o crímenes transnacionales, eso es otra cosa. Nos tocaría entonces aplicar la Convención de Palermo, que es para delitos transnacionales, que los estamos viendo mucho en este momento, ¿sí?
no solamente por el tema de financiamiento, de financiación, sino también de ese movimiento que se da frente al narcotráfico, pero también que se da con el tema de migrantes, de ilegales, o también del tema de armamento que se está dando, ¿sí? Pero eso tendríamos que verlo a la luz de la Convención de Palermo y lo tendríamos que ver como un delito, un crimen transnacional, ¿sí? Pero no podríamos meterlo dentro del tema de un conflicto armado, ¿ok? Listo. Profe, una pregunta. Otra pregunta, dime, Carlos. Es que me viene a la cabeza en este momento el, el caso donde fue abatido Raúl Reyes. Ujú, Eh, el bombardeo que hicieron en territorio ecuatoriano, que el ejército no sabía, y entonces allá hicieron los allanamientos y sí, encontraron el computador y encontraron sí, una serie de... sí, A la sí. luz de estos principios, eh, ¿estos principios también rigen entre estados o solamente Claro. para proteger a la comunidad? No, recuerda que los principios del derecho internacional humanitario son para los conflictos armados, independientemente de que sean de carácter internacional o un carácter no internacional, ¿sí? O sea, los principios del DH no dicen, no, los vamos a aplicar solamente cuando estemos en un protocolo 2, conflicto armado no internacional. Ah, pero si es el uno, no. Nos dicen, los principios del DIH son estos, punto. ¿Listo? Entonces, se aplican. ¿Hacia dónde quieres ir? Yo sé hacia dónde quieres ir, pero quiero que me lleves para darte la respuesta. No, es que la inquietud va encaminada directamente al respeto de la soberanía del país vecino. Claro, y por eso Entonces, Colombia recuerda algo, ¿no? Recuerda que cuando vimos los principios por allá, vimos dentro de los mismos principios, vimos la distinción, yo les decía el planeamiento, hablábamos de un tema de ventaja militar, necesidad militar, ¿se acuerda que lo veíamos como un todo? Yo les decía el planeamiento y ahí es donde tomamos la opción de se hace o no se hace, ¿sí? O sea, se hace o no se hace. La operación inicia en territorio colombiano, porque inicia en el territorio colombiano. Recuerde que existe que un movimiento, que se generó un movimiento. Ellos no son, ellos no son de pronto como ustedes si van y dicen voy a buscar a la profe Paola Velázquez, ahí me van a encontrar en la 106 con séptima, y ahí van a encontrar mi cantón norte ubicado. No, ellos generan también un tema de movilidad. La operación inicia y se tiene la información desplegada como tal en el territorio colombiano. Sí, hubo un tema de que dentro de la misma operación se evaluó los riesgos y se generó, como tú lo decías, tú lo dijiste muy bonito, ¿cómo fue lo que dijiste? A la soberanía, algo así, dijiste muy bonito, eh, y así fue en el territorio ecuatoriano. ¿Sí? Y por eso, si tú lo miras, eso se tuvo que manejar a nivel también diplomático como tal, y se tuvo que generar notas también de disculpa dentro de haber pasado esa operación como tal, habernos pasado, digámoslo así, dentro de eso, pero ese riesgo también se tenía avalado dentro de la operación contra lo que nosotros llamamos, o lo que nosotros, lo digo nosotros, se llaman objetivos de alto valor, pero a la luz del derecho internacional humanitario se habla de objetivos militares. Y el objetivo militar es muy fácil, es todo aquello que por su ubicación, finalidad, destinación, me brinde una ventaja militar. ¿Sí? Pero sí, si tú me preguntas, sí, claro, es en el momento en que se da el bombardeo como tal, sí se genera un tema, digámoslo así, como de espacio público de soberanía con Ecuador. y es que, profe, también va encaminado a esto. Es que ahorita lo estamos viendo, en la actualidad lo estamos viendo, pero en la frontera con Venezuela, Así es. en el tema de Tibú. Ujú. Entonces, pues los informes que hay es que el ejército venezolano pues estos son fuentes de inteligencia, ¿no? Sí, Que precisamente está cooperando con las disidencias, o con el ELN más exactamente, y están atacando a las disidencias y precisamente ahí vienen las masacres.
¿sí? Entonces, el uso de ese espacio internacional para esos propósitos ilícitos, pues precisamente podría generar un conflicto en ese sentido. Sí, y no solamente por el lado de Venezuela, perdóname, no por solamente por el lado de que ustedes están en el norte de Santander, miremos Arauca cómo está y de quién es vecino Arauca, o sea, de dónde somos vecinos por Arauca, y también por arriba, por el lado de La Guajira, también cómo es, que en este momento, como lo hablábamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Oh, es terrible lo que está pasando en el Catatumbo. ¿Hace cuánto está el tema del norte de Santander? O sea, yo creo que desde que yo tengo uso de razón, oigo el tema con el Catatumbo, ¿sí? Que ahorita, digamos, hay un tema más mediático con medios de comunicación, pero siempre ha estado. ¿Y cómo está en este momento Arauca? ¿Ustedes vieron la noticia anoche en Arauca? Arauca No, anoche, pueden mirarlo por noticias, 8:30 de la noche. Desde el otro lado, en Puerto Jordán, estaban dándole al batallón que hay allá y había población civil y había todo y respondieron también y o sea, entonces dice uno, bueno, venga, ¿qué está pasando? Y se está diciendo, la información es que están al otro lado. ¿M? Pero sí, sí, así es. Lo que pasa es que recuerda que viene otro tema, ¿no? Acuérdate que para determinar el tema del conflicto armado, esos conflictos armados, en el caso de que tenga que mirarse a nivel internacional, pues ya tiene que entrar también, pues, Naciones Unidas, como lo veíamos para ese uso excepcional de la fuerza de un Estado con otro Estado. Pero están dadas, si tú me lo dices así, y con lo poco que sabemos, se están dando, se da todas las, digámosle, las condiciones como tal, para que podamos pensar en algún momento de que exista un conflicto armado, que pueda llegar a existir un conflicto armado internacional entre los estados, entre Colombia y bueno, y algunos de sus vecinos, a la luz del derecho internacional humanitario, ¿no? Porque Colombia ya ha tenido conflictos. Recuerda que nosotros acabamos de salir de un conflicto que fue dirimido por Corte Internacional de Justicia, que fue arriba acá en Nicaragua. ¿Se acuerdan del Tratado de Guerra Bárcenas? ¿Se acuerdan del pedazo de San Andrés? Eso también es un conflicto internacional, pero no es un conflicto a la luz del DIH ni es un conflicto a la luz de derechos humanos, ¿sí? Es un tema más de soberanía. ¿Mm? Es un tema más de límites y lo dirimió la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Pero lo que tiene que ver en derechos humanos y en DIH, pues tiene que ser también, tienen que buscar la intervención también o digamos esa aprobación dentro de esto, Naciones Unidas a través de su Consejo de Seguridad. ¿Ok? Pero sí están dados los elementos. Para aplicar el derecho internacional humanitario, muchachos, entonces tenemos acá, dentro de los conflictos armados, tenemos un conflicto armado internacional y un conflicto armado no internacional. Ojo, porque si ustedes miran el protocolo 2, que es el que me habla de conflicto armado no internacional, ahí es muy claro cuando les hablan de que existen unas acciones como tal, ¿sí? Por ejemplo, les dice disturbios internos y tensiones internas, ¿sí? Entonces, cuando uno coge y empieza a leer el protocolo, dice, ¿cómo así? O sea, que cuando hay disturbios internos y tensiones internas, estaríamos hablando de VIH, ahí mismo le dice, ojo, que no superen los niveles de intensidad para ser considerado un conflicto armado. Entonces no le puedo aplicar el DIH, tengo que aplicarle derechos humanos. Pero el protocolo 2, que es el de conflicto armado no internacional, o sea, el que nos acoge a nosotros en nuestro estado, nos habla de conflicto armado de carácter no internacional y es muy claro ese protocolo cuando habla que cuando existan disturbios internos o tensiones internas, eh, que no se lleguen a pasar, digámoslo así, a considerar como tal conflictos armados, yo no puedo aplicar DIH. Así se encuentra en el marco de ese protocolo. Por eso los invito a que ustedes también pues, sean juiciosos y lean esos protocolos, porque es sobre qué está. ¿Listo? Conflicto armado internacional, jóvenes, es típico de carácter como tal entre estados, entre dos o más estados,
en la actualidad el derecho internacional que rige los conflictos armados está principalmente certificado en el reglamento de La Haya de 1907, en los 4 convenios que hablábamos de Ginebra y en el protocolo adicional 1. Y pues el derecho convencional se complementa con una extensa rama del derecho internacional consuetudinario. Y dentro de esto, pues el artículo 2 común como tal nos habla de ese protocolo 1. Aquí les voy a leer, aquí lo encontré. Me dice, aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor ya en tiempo de paz, el presente convenio se aplicará en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre 2 o varias partes contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra. Se aplicará también en todos los casos de ocupación total o parcial de territorios de una alta parte contratante, aunque tal ocupación no encuentre resistencia militar. ¿Ok? Entonces recuerden lo que hablamos, hemos venido hablando, ¿sí? De ese uso excepcional de la fuerza entre estados, que también lo autoriza la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar así rapidito a hablar sobre el tema. Digamos, no me voy a entrar tanto en conflicto armado internacional, esperemos nunca tenerlo. Es más, no deberíamos estar en un conflicto armado, ni internacional, ni nacional. Esto nos deshumaniza como sociedad, la verdad, es eso. Y hace que nuestra economía se vaya para otras cosas en vez de estar en lo que debemos estar. Listo. Conflictos armados de carácter no internacional, protocolo 2 adicionales a los convenios de Ginebra. ¿Tengo alguna pregunta? Señor. Por ejemplo, cuando hablamos de las sanciones que impone, por ejemplo, Estados Unidos, que sancionó, digamos, a Colombia cuando, bueno, no fue Colombia, fue varios países como tal. ¿Eso también entraría como una parte de un conflicto armado o no? Ese tipo de sanciones. Y pues no. Teniendo en cuenta que ahorita, según pronunciamiento, nos van a desertificar, ¿no? ¿Sí sabían? Sí miraron se han mirado ustedes por el tema de los pronunciamientos también de los Estados Unidos, que habla un tema de que, va a haber una desertificación para nosotros como Colombia. ¿No han mirado? Bueno, verifiquen los pronunciamientos. No te dejé terminar, Jefferson. ¿Y que ahorita qué? Que inclusive ahorita, pues según la red va a haber como una especie de contacto con China para articular algunos sectores del mercado colombiano que están a la baja, y ya se está pronunciando Estados Unidos de que pues estaría tocando un hilo donde esas sanciones también se irían a incrementar, pero pues no sé si también entraría eso ahí. A ver, recuerda, por ejemplo, alguna cosa es sanciones comerciales, otra cosa son sanciones a nivel arancelarias, que es lo que ahora está pasando como tal, pero eso, digamos que eso podría dar lugar como que se vaya llenando la copa, el vaso, ¿sí me entiende? El vaso. De que seamos amigues de unos, pero no seamos amigues de otros, de que alcemos los hombros y que con usted no quiero y con usted sí. Esas son cosas como tal que se vayan a ir llenando, ¿sí? Pero que podamos decir como tal que ahí vamos a tener un conflicto internacional, yo no pensaría. Yo pensaría que más el conflicto de nosotros puede estar más por el lado de lo que hemos hablado y ustedes han hablado, por esas fronteras porosas que nosotros tenemos. Por ahí podría ser, ¿sí? Y por ejemplo, en ese tipo de aranceles que colocan que afecta directamente el avalúo de la moneda, y pues obviamente eso va a una afectación a nivel económico y eso a nivel general, también pues empieza a afectar como tal al bolsillo de la gente del común. Y te voy a decir algo, Jefferson, no solamente va a afectar el bolsillo del común, eso va generando, y miremos a ver qué ha pasado con países de la región. Esto empieza a generar situaciones del bolsillo para comer la gente. Y ahí es donde nos vamos a unir a lo que vamos a ver en las otras clases sobre el tema de violencia. ¿Por qué? Porque empieza a migrar el fenómeno como tal. Entonces ya empezamos a ver, no sé si ustedes han visto la experiencia, por ejemplo, de El Salvador con las maras salvatruchas.
No sé si tienen la oportunidad, si no, miren en Discovery, lo pueden ver, lean el tema de las maras salvatruchas. Entonces, cuando yo empiezo, lo que hago es migrar. Cuando mi moneda se empieza a devaluar tanto, o me tengo que ir porque la plata no me alcanza, o tengo que salir a las calles también, que es lo que estamos viendo también, a generar situaciones de violencia. Pero eso se queda al interior de los estados. ¿Sí me entiendes? Eso se queda al interior del estado. Que sabemos que es Estados Unidos, bueno, o el que sea, como para no tocar acá temas sensibles. El que nos está subiendo el arancel, entonces está dejando que nuestra moneda quede por el piso. Sí, chévere. Ok, chévere. Sí. Usted mire a ver Colombia qué va a hacer como tal, porque es que su economía la maneja usted, su parte tributaria la maneja usted. ¿Sí? Entonces mire a ver cómo va a ser como tal. Y claro, si yo empiezo a mirar temas de importación, temas de exportaciones, cuánto me van a colocar acá, cuánto me van a colocar allá, eso es, digámoslo así, más allá que afectar, que es muy cierto lo que tú estás diciendo, es que el tema social me va a transmutar y se me va a volver ya un tema también que yo no digo que va a crear violencia porque hay violencia como tal, ¿sí? Pero sí va a generar como tal que muchas cosas pasen de la parte rural a la parte urbana, que es lo que ahorita estamos empezando a ver y nosotros no vemos, por ejemplo, en la capital de la República, porque no todo se ve. Entonces son situaciones que empiezan a generarse y ahí entran situaciones, por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado hablar del Tren de Aragua, ¿sí? Pero mire que nosotros sabemos que el Tren de Aragua viene, porque lo han dicho así, es un grupo de delincuencia organizada que viene desde Venezuela. Es más, yo les cuento algo, ya tiene raíces en otros países, inclusive donde yo estoy en este momento. Pero eso no quiere decir como tal, y ya está. Pero eso no quiere decir como tal, regálenme, regálame 10 minuticos, 5 minuticos y bajo, ¿ok? Ya estoy terminando clase. Eso no quiere decir como tal que vaya a ser de carácter y que porque el GDO viene, Grupo de Delincuencia Organizada, venga ¿cómo es? Fue creado, bueno, no sé, o sea, de otro país, pues se me va a volver a mí, me va a poner a pelear con el otro país, sino que aquí tendremos que mirar al interior del Estado como tal, qué medidas vamos a adoptar para eso, ¿ok? Conflicto armado no internacional se da al interior del Estado entre grupos armados organizados y fuerzas estatales o entre estos mismos grupos como tal únicamente. Ustedes sí saben y eso lo habíamos, mire, yo se los había nombrado de acuerdo al Comité Internacional de la Cruz Roja. Estaba mirando la ayudita, pero pues no la tengo acá, para la otra clase se las paso. Ustedes sí saben que Colombia en este momento, de acuerdo al Comité Internacional de la Cruz Roja, nosotros tenemos 8 conflictos en un solo territorio. Estamos en este momento librando 8 conflictos armados. ¿Sí? Entonces ustedes van a decir, ¿cómo así que 8 conflictos armados? ¿Acaso el conflicto armado no puede ser uno? No, tenemos 8 conflictos en este momento en un solo territorio, así lo dice el Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces tenemos uno, el que está librando el Estado, las fuerzas del Estado, o sea, nosotros, ¿sí? El que está con las FARC, digamos, y con el ELN, pero con el Clan del Golfo. Pero recuerde que también el Clan del Golfo pelea con las disidencias acá. Pero recuerde que también, entonces, se ha considerado que en este momento estamos librando 8 conflictos. O sea, en ese estado tan hermoso, tenemos 8 conflictos armados en este momento. Conflictos armados internos, porque aquí pues tienen que tener clara la definición. Conflicto armado no internacional en el territorio de un estado se da entre grupos armados organizados y fuerzas estatales o entre tales grupos únicamente. ¿Listo? ¿Y dónde lo van a encontrar, jóvenes? Artículo 3º común de los 4 convenios de Ginebra. Van a encontrar cómo se transversaliza y qué nos ordena con respecto a este tema, al igual que en el protocolo adicionado 2 a los convenios de Ginebra. ¿Listo? Aquí podemos decir como tal que no es necesario que nadie se pare como antes, que nos decían, no, es que nadie ha declarado que existe un conflicto armado en Colombia, sino que en Colombia hay terrorismo. No.
porque existen algo que se llaman unas circunstancias objetivas para la existencia de ese conflicto armado no internacional. ¿Y cuáles son esas circunstancias objetivas? Son el nivel de organización del grupo y el nivel de intensidad de la violencia. Guárdense en eso ahí. Ya no es necesario, como nos decían antes, no, es que se tiene que parar el presidente y reconocer que hay un conflicto armado, que porque si no le van a dar un carácter de beligerante a los grupos. El mismo derecho internacional humanitario nos lo está diciendo como tal, ¿sí? Tengan en cuenta algo. Si se presentan unas circunstancias objetivas que son el nivel de organización de los grupos armados y el nivel de intensidad de la violencia que despliegan, estamos frente a un conflicto armado no internacional. ¿Y a dónde los invito a que consulten estos jóvenes? Ya se los voy a poner en el chat y con esto termino como tal. Hoy sí me voy cumplida. Aquí, ya espérenme en 2 minutos. Ay, Jesús. Ay, Dios. Yo porque soy tan... Esto me come esta plataforma. Espérenme en 2 segundos. Aquí. Voy a colocarlo acá donde dice chat. Eso lo pueden ver ustedes acá, donde dice la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional en la sentencia 291 del 2007, pues nos va a hablar de esas circunstancias objetivas para determinar la existencia de un conflicto armado de carácter no internacional. Jóvenes, ¿claros hasta ahí? Sí, señora. ¿Listo? Espero verlos el 21. Es que tengo clase muy lejos, entonces nos perdemos mucho. Si se dan cuenta en esto, todo nos toca es darle, pero los invito, ubiquémonos por favor, protocolos, convenios, leamos esta jurisprudencia de la Corte para mirar estos, y miren que aquí ya, independientemente, y muchas gracias Jefferson, Edwin y todos, pues nos vamos metiendo también en el tema de violencia, de esos niveles de violencia que también quiero que los vamos a hablar cuando hablamos dentro del concepto de ciudadanía y cuando hablamos del tema también de violencia, ¿ok? Jóvenes, Dios los bendiga. Como Listo, siempre, un profe. placer verlos. Gracias, profe, que descanse. Cuídense Gracias, mucho. profe. Gracias, profe. Gracias. Igual. Feliz noche para Muchas, usted. profe, feliz noche. Chao. Cuídense. Descansa. Gracias, chao.